Mi exesposa me prohibió asistir a la boda de nuestro hijo, y él está de acuerdo. Pero ya veremos cuánto le dura esa postura cuando cancele todo lo que yo pagué. Mi exesposa es tóxica. Eso es algo en lo que cualquiera que lea esto va a coincidir. Aún así, no tienes por qué creerme solo a mí, porque el contexto de toda esta situación habla por sí solo. Tengo 46 años y 2 hijos, Lucas, de 25, y Mateo, de 21. Su madre, Carla, y yo nos divorciamos cuando ellos eran pequeños, después de que ella me fuera infiel. Nos dejó, y yo terminé criándolo solo, haciendo todo lo posible por ser tanto padre como madre para ellos. No puedo decir que Carla haya sido una buena madre. Sin embargo, yo me esforcé el doble para compensar su ausencia, intentando ser un mejor padre del que jamás imaginé que tendría que ser. Hace unos meses, Lucas se comprometió con Sofía, de 25 años, y comenzaron a planear su boda. Cuando me lo contó, me sentí realmente feliz. Me alegraba saber que mi hijo había encontrado a una buena mujer y que estaba dando ese paso tan importante en su vida. El problema era el dinero. Ellos no tenían suficientes recursos para costear la boda tal como la imaginaban. Y como yo nunca tuve una boda tradicional, con recepción y celebraciones de ese tipo, quise asegurarme de que mi hijo sí la tuviera. Acepté de inmediato cubrir todos los gastos. Reservé el salón de recepciones que Sofía llevaba tiempo mirando. También pagué las decoraciones, las flores y la banda que querían para el almuerzo. Quería que todo fuera perfecto para los dos. Pero todo se vino abajo esta mañana. Recibí una llamada de Lucas. Me dijo que él y Sofía habían decidido reducir el tamaño de la boda. Al principio no entendí por qué me llamaba para decirme eso. Pensé, es su boda, es su decisión. Supuse que tal vez querían reducir la lista de invitados o limitar a algunos familiares. Nunca se me pasó por la cabeza que la idea fuera excluirme a mí. Incluso les sugerí que, si planeaban hacer algo más pequeño, podrían celebrarlo en mi jardín. Tengo un césped amplio, bien cuidado, y perfectamente podría convertirse en el escenario de una boda memorable. Lucas me respondió que no querían cambiar el lugar, porque ese salón de recepciones era el sitio soñado donde Sofía siempre había querido casarse. Le dije que estaba bien, que hicieran lo que consideraran mejor. Pero noté que me ocultaba algo. Insistí, preguntándole si había algo más que lo estuviera incomodando. Guardó silencio durante unos segundos y, finalmente, lo soltó. En realidad, mamá no se siente cómoda con que estés allí. Podrías dejarlo pasar. La boda de Mateo será tu oportunidad. Lo dijo así, como si fuera la cosa más simple del mundo. Como si tomar esa decisión no tuviera ningún peso. No me pidió disculpas. Ni siquiera intentó discutirlo conmigo. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Ni siquiera me preguntó si yo estaba de acuerdo. Simplemente me informó, y colgó. Me quedé allí, paralizado, durante varios minutos. Puede que para algunos de ustedes esto no sea gran cosa. Al final del día, es su boda, su decisión. Pero si conocen el contexto completo, lo entenderán. Yo he sido un padre soltero para mis hijos. He cumplido el papel de ambos padres durante años. No salí con nadie después de mi divorcio, porque estaba completamente absorbido por hacer todo lo necesario para que a ellos no les faltara nada. Mi vida, durante muchos años, giró exclusivamente en torno a mis hijos. Los puse por encima de todo, hasta que se convirtieron en adultos. Mi exesposa y yo tuvimos un matrimonio problemático, por decirlo de la manera más suave posible. Una infidelidad nunca termina las cosas en buenos términos. Pero, curiosamente, al principio todo había empezado bien. Nos conocimos en la universidad. Compartíamos clases, amigos, rutinas. En ese entonces, todo parecía funcionar. Eso cambió durante nuestro último año, cuando ella quedó embarazada de forma inesperada. No fue algo planeado. Cuando nuestros padres se enteraron, el pánico fue inmediato. Mi padre me pidió que fuera hombre, que me casara y asumiera la responsabilidad. Los padres de ella pensaban exactamente lo mismo. Así que nos casamos en secreto, en el registro civil, con nuestros padres como únicos testigos, justo antes de que su barriga empezara a notarse. No fue nada parecido a lo que habíamos imaginado. Los primeros años fueron una verdadera lucha. Carla decía que quería quedarse en casa para cuidar al niño, mientras yo trabajaba en 2 empleos. No había margen para esperar a que mi carrera despegara.
Necesitábamos dinero de inmediato. Para ayer. Después de un par de años agotadores, finalmente conseguí una promoción en mi trabajo principal, y las cosas empezaron a mejorar. Pero fue solo por un breve momento. Poco después, Carla quedó embarazada de Mateo, y la carga de responsabilidad volvió a aumentar de golpe. Esta vez no fue algo abrumador ni inesperado. Aún así, de alguna manera, Carla empezó a resentir la vida que llevaba. Nunca lo habló de forma directa, pero la frustración se reflejaba claramente en su mirada. Pensé que tal vez se trataba de una depresión posparto, o que simplemente estaba sobrecargada criando a 2 niños. Sabía que no era fácil manejar a un recién nacido junto con un niño pequeño, así que decidí dejar pasar la situación. Sin embargo, sus berrinches no desaparecieron. Creo que, después de que Mateo cumpliera 1 año, finalmente la enfrenté de manera seria por su comportamiento. Le dije que, si quería retomar sus estudios o comenzar a trabajar, podía hacerlo. Yo estaba dispuesto a reorganizar mis horarios laborales para adaptarme a eso. Fue entonces cuando lo confesó. Me dijo que llevaba meses viendo a alguien más. Y para empeorar las cosas, ese hombre era un amigo cercano de la universidad. Me explicó que ya no podía seguir viviendo así, que los niños y yo la estábamos frenando. Que esa vida la estaba ahogando. Le respondí que no la iba a detener ni a rogarle que se quedara. Si quería irse, era libre de hacerlo. Esa misma noche empacó sus cosas y se mudó con su amante, sin preocuparse siquiera por los niños. Todavía recuerdo esa tarde con absoluta claridad. Lucas y Mateo estaban dormidos cuando ella se fue. No puedo describir el horror en sus rostros a la mañana siguiente, cuando se dieron cuenta de que su madre los había abandonado mientras dormían, sin decirles siquiera adiós. Mateo era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, pero lloró desconsoladamente durante días porque extrañaba a su mamá. Lucas quedó completamente destrozado. Antes de que alguien lo sugiera o lo pregunte, sí, se hicieron pruebas de paternidad con ambos. Y sí, son mis hijos. Con el tiempo, Carla intentó justificarse. Decía que estaba cansada, abrumada por las responsabilidades maternas, y que necesitaba escapar desesperadamente. Ese era su mecanismo de defensa para darle sentido a todo lo que había hecho. Pero la realidad es que fue egoísta y tóxica. Puedo entender que dejara de amarme, o incluso que nunca me hubiera amado. Pero, ¿y sus hijos? Llegó a culparme a mí, diciendo que era un padre ausente y que le había dejado todo el peso a ella. Yo tenía 2 trabajos y 4 bocas que alimentar. Dios sabe cuáles eran sus expectativas. Al final, ella quería libertad. Y yo obtuve la custodia total de los niños. Se mudó a otro país y apenas se molestó en mantenerse en contacto con ellos. Los crié solo. Mis padres se quedaron conmigo durante un tiempo, y mi hermana intervino siempre que los niños se enfermaban o cuando yo necesitaba apoyo. También tuve que contratar a una niñera a tiempo completo. Mi exesposa reapareció cuando los chicos ya estaban en la adolescencia. Se mudó de regreso y quiso reconectar con ellos. Yo dejé que fueran ellos quienes decidieran. No los presioné ni influí en su elección. Sorprendentemente, Lucas estuvo abierto a darle una oportunidad. Y eso que había sido el que más sufrió con su partida. Él recordaba perfectamente su abandono. Mateo, en cambio, no quiso saber nada de ella. Nunca influyó nadie en esa decisión. Con el paso de los años, Lucas fue acercándose cada vez más a su madre, mientras que Mateo se mantuvo frío y distante. El resentimiento era tan grande que incluso llegó a distanciarse de su propio hermano. De hecho, Mateo ni siquiera quería asistir a la boda cuando Lucas nos informó que mi exesposa y su nuevo esposo también estarían presentes. De alguna manera, Lucas logró convencerlo para que fuera su padrino. Mateo aceptó únicamente por el vínculo que compartían desde niños. Yo tampoco estaba feliz con la idea de verla allí, pero no dije nada. No era mi boda. Era el gran día de Lucas, y si él quería que su madre estuviera presente, no tenía objeciones. Aún así, resulta completamente desgarrador que me haya excluido a mí por culpa de ella. Eligió a la mujer que rompió nuestra familia y nos abandonó a todos, por encima de su padre. Del hombre que sacrificó todo por ellos. Porque ella no ha hecho nada por mis hijos. Fui yo quien trabajó incansablemente para darles esta vida. Yo pagué sus estudios universitarios. Yo financié esta boda. Y aún así, ella se sale con la suya solo porque les dio la vida.
Así de fácil parece ser madre. Yo no lo he sido, al menos no en el significado completo de la palabra, pero sinceramente, no lo creo. La sensación que tengo es como si alguien me hubiera clavado una daga en el corazón. Es sofocante. Estoy desconsolado, furioso y desesperado al mismo tiempo. No sé cómo procesar todo esto. La boda es pronto. Muy pronto. Y todo esto me trae recuerdos. Recuerdos de cuando tuve que lidiar con absolutamente todo yo solo, con 2 niños pequeños que dependían de mí para todo. Queda muy poco tiempo para cancelar lo que ya pagué y recuperar mi dinero. Aún así, voy a hacer algunas llamadas para no tener que cubrir el monto restante. En este punto, prefiero perder parte del dinero en una boda a la que no puedo asistir, antes que pagarla completa y, encima, no estar invitado. Actualización 1. Han pasado unos días, y han sido un auténtico caos desde que ocurrió todo esto. Las cosas se han vuelto un poco locas desde entonces. Todo comenzó con aquella llamada telefónica en la que me prohibieron asistir a la boda porque su madre, la misma mujer que los abandonó durante su infancia debido a su infidelidad, se sentía incómoda con mi presencia. Me puse manos a la obra. Estaba herido, enojado y profundamente decepcionado, pero tenía muy claro lo que debía hacer. Y lo hice. No iba a perder más tiempo. El único pensamiento que me rondaba la cabeza era uno solo. No. No puedo permitir que esto pase. Pasé toda la noche sin dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez todos los escenarios posibles, pensando en qué hacer y cómo hacerlo. A la mañana siguiente, no dudé. Lo primero que hice fue cancelar todo, el salón de recepciones, las decoraciones, la música, los camareros, absolutamente todo. Me hice cargo de las tarifas de cancelación. En ese momento, el dinero ya no importaba. Perdí dinero de cosas que ya estaban pagadas y que no eran reembolsables, pero al menos no tuve que desembolsar el resto. Aún así, sentí que había fracasado como padre. Y, siendo sincero, todavía lo siento. No le dije nada a Lucas. Tampoco a nadie más. Ni siquiera a Mateo, que, aunque iba a asistir a la boda, siempre había mantenido una actitud distante y tensa con mi exesposa. El día de la boda fue un caos absoluto. Como no había avisado a nadie, cosa que no consideré necesaria, ya que ni siquiera estaba invitado, llegaron al lugar y se encontraron con que la reserva había sido cancelada. No les permitieron entrar. Lucas me llamó furioso para contarme lo que estaba pasando. No me estaba pidiendo ayuda. Me estaba exigiendo explicaciones, de mala manera. ¿Puedes arreglar esto lo más rápido posible?, me dijo. Mis invitados ya vienen en camino, y lo único que tenías que hacer, lo hiciste mal. Le confirmé que sí, que la reserva había sido cancelada. Que yo ya lo sabía. De alguna forma, no logró procesarlo. Casi gritó. Lo sé. Solo quiero saber por qué y cómo puedes volver a hacerla para que podamos casarnos hoy. No pueden hacernos esto el día de nuestra boda. Voy a ser honesto contigo. Antes de que terminara la frase, me tomé unos segundos. Disfruté el momento. Y entonces se lo dije. Le expliqué que había sido yo quien canceló el salón, y todo lo demás. Hubo silencio. No pudo procesarlo. Se quedó completamente callado. Y, aunque sé que suena mal decirlo, sentí una extraña satisfacción. Como si, por primera vez, hubiera probado un poco de su propia medicina. Me preguntó. ¿Pero por qué? Le respondí con calma, casi sin emoción. Es tu boda. Tú decides a quién invitas. No es mi boda. Y, por lo tanto, no tengo por qué pagarla. Intentó razonar conmigo. Tal vez incluso suplicar. Pero colgué la llamada, del mismo modo que él había hecho conmigo. La diferencia es que, antes de hacerlo, le dije. Tengo que irme. Tengo otros planes. Lucas envió entonces un correo electrónico a todos los invitados informando que la boda se había retrasado. Dijo que ahora sería por la tarde y que pronto avisaría la nueva ubicación y la hora exacta. Mateo lo llamó para preguntar qué había pasado. Lucas le dijo que yo había cancelado el lugar por despecho, simplemente porque mi exesposa estaba invitada. Ni siquiera mencionó que a mí se me había prohibido asistir. Mateo me llamó para confirmar la versión. Entonces le conté toda la historia. Se rió. Y me felicitó.
No exactamente por lo que hice, sino porque, en el fondo, él tampoco quería pasar el día en esa boda. Buen trabajo, me dijo. Estoy muy orgulloso de lo que hiciste. Descansa. Lo que ocurrió después de esa llamada fue un desastre absoluto. Lucas y mi exesposa intentaron negociar con el gerente del lugar para reactivar todo, pero ya no había tiempo. El salón había sido asignado a otra reserva, aparentemente para una reunión política que no podía cancelarse bajo ninguna circunstancia. Intentaron buscar otros lugares disponibles para ese mismo día, pero no encontraron ninguno. Mover la boda al día siguiente tampoco era una opción. Tenían vuelos programados para esa misma noche, ya que se iban de luna de miel. Más tarde, Lucas me envió un mensaje. Está bien. Puedes ser parte de la boda si consigues un lugar en las próximas 2 horas. No podía creer lo que estaba leyendo. Le respondí con frialdad. No es mi trabajo. Pídeselo a tu madre. Al final, no les quedó otra opción que conformarse con el jardín de mi exesposa. Mateo se negó rotundamente a entrar en esa casa. Dijo que, si yo no estaba invitado, él tampoco tenía ningún interés en fingir una boda familiar feliz con ellos. Solo unas pocas personas asistieron, debido al cambio abrupto de lugar y de horario. Después de regresar de su luna de miel, Sofía le envió un mensaje a Mateo diciendo que estaba decepcionada tanto con él como conmigo por no haber asistido a la boda. Le sorprendía nuestra ausencia, porque esperaba que, como familia, simplemente asintiéramos y estuviéramos allí. Además, Mateo había estado involucrado en los planes de la boda hasta cierto punto. También se quejó de lo mal padre que yo había sido por perderme la boda de mi propio hijo y de lo destrozado que estaba Lucas por mi ausencia. Fue entonces cuando supimos la verdad. Lucas le había mentido. Le dijo que yo había abandonado la boda y que había cancelado el salón por despecho, simplemente porque mi exesposa estaba invitada. Mateo desmintió esa versión por completo. Le contó la verdadera razón por la que ninguno de los dos asistió y dejó claro que la única persona actuando por despecho había sido Carla, mi exesposa. Sofía se enfureció. Estaba furiosa tanto con Lucas como con Carla. Cuando enfrentó a Lucas por sus mentiras, él le restó importancia al asunto. Dijo que estaba demasiado estresado con los preparativos de la boda y le pidió que lo olvidara. Ella le dijo que me pidiera disculpas. La respuesta de Lucas fue fría y tajante. No hice nada malo. Es mi boda. Puedo invitar y prohibir a quien quiera. Eso, aparentemente, fue lo que terminó de hacerla estallar. Sofía confesó que no sabía que Lucas podía ser tan desagradecido. También habló con Mateo sobre sus preocupaciones respecto a la cercanía de Lucas con su madre. Sentía que él se estaba volviendo demasiado dependiente de Carla, y que eso podría convertirse en un problema serio dentro de su matrimonio. Al parecer, el mismo día de la boda, cuando Sofía se quejaba por el lugar improvisado y los cambios constantes de planes, Carla la despreciaba con comentarios como: «Esto es mejor de lo que yo tuve, así que más te vale disfrutarlo». Eso molestó profundamente a Sofía. Cuando se quejó con Lucas por el comportamiento de su madre, él volvió a minimizar la situación, diciendo que Carla estaba estresada por todo lo que estaba pasando. Sofía dijo que la única persona que parecía verdaderamente feliz y encantada durante la boda era Carla. Estaba tan satisfecha por haberme excluido que olvidó por completo que había arruinado el día para todos los demás. Los padres de Sofía también estaban muy molestos. Casi ninguno de sus invitados se presentó debido al desastre y se sintieron avergonzados por la situación. Lucas y Carla, convenientemente, me echaron toda la culpa a mí. Aparentemente, todos estaban molestos conmigo, llamándome el viejo gruñón. Pero ¿saben qué? No me importa. Absolutamente nada. Además, Sofía ha estado contando la verdadera historia. Así que ya veremos cuánto les dura esta mentira, y cuáles serán las consecuencias de haber mentido. Actualización 2. La locura en esta historia no se detiene. Han pasado 2 semanas desde la boda y, ayer, Sofía apareció en mi puerta. No me envió ningún mensaje. No me llamó antes de venir. Se veía diferente. Se veía triste. Ella ya no tenía ese brillo que había visto en ella antes de casarse. La invité a pasar y comenzó a contarme su versión de los hechos. Me explicó que, como Lucas le había mentido desde el principio, quería disculparse conmigo. Me dijo que, si hubiera sabido que mi exesposa estaba tramando todo a mis espaldas, habría intentado hacer algo para solucionarlo. Tal vez desinvitarla.
Tal vez buscar un punto medio. Después de conocer la verdad, Sofía confrontó a Lucas por lo injusto que había sido conmigo. En su defensa, Lucas dijo que solo quería hacer sentir incluida a su madre. Que ella había sido dejada de lado por la familia durante todos esos años y que esta boda era su única oportunidad para estar en el centro de atención. Según él, todos estaban seguros de que Mateo la evitaría durante la boda. Sofía no compró esa excusa. Sintió que mi exesposa lo había manipulado por completo, poniéndolo en mi contra. Le había hecho creer que yo había arruinado su gran día y que yo era la razón por la cual ella había terminado dejando el matrimonio en el pasado. La influencia de mi exesposa ya estaba pudriendo su matrimonio. Y eso es todo un récord, considerando que apenas llevaban 2 semanas casados. Carla se ha vuelto muy buena en esto. Había estado dándole consejos a Lucas sobre cómo ser un hombre responsable, lo que, según ella, significaba convertirse en un esposo controlador. Lucas empezó a comportarse de manera extraña, cuestionando todo e incluyendo a su madre en cada decisión que tomaba, algo que estaba afectando profundamente a Sofía. No habían pasado ni 2 semanas desde la boda cuando Sofía empacó sus cosas y se mudó con sus padres. Se sentía asfixiada por la presencia constante de Carla en su casa. Vino a verme con la esperanza de que yo pudiera hacer entrar en razón a Lucas. Sentí mucha pena por ella. De verdad. Pero fui honesto. Lo siento, le dije. No quiero involucrarme en todo esto. Si me meto, mi exesposa lo va a llevar más lejos y lo hará todavía más complicado. Tu matrimonio terminaría siendo una víctima colateral de nuestra pelea. Hice una pausa antes de continuar. Lo mejor que puedes hacer es hablar directamente con Lucas y mostrarle la verdad sobre su madre. O, mejor aún, pedirle a Carla que se mantenga fuera de tu vida. Si Lucas te ama, hará lo correcto. Y si no, entonces tal vez estés luchando por una causa perdida. Se molestó con mi respuesta, pero no insistió en que la ayudara. Y si crees que ahí termina todo, te equivocas. La situación empeoró. Poco después, recibí un correo electrónico de Simón, el amante de mi exesposa. Sí, el mismo hombre que destruyó mi familia y puso fin a mi matrimonio. Yo los había bloqueado a ambos en todos lados, pero de alguna manera ese mensaje logró llegarme. En el correo, Simón se disculpaba. Aparentemente, por todo. Para que quede claro, él y yo éramos amigos. No mejores amigos, pero sí bastante cercanos. Y, aún así, me debe mucho por haber roto mi familia y arruinado mi vida. Decía que no tenía idea de que Carla seguía tan resentida conmigo, ni de que había llegado tan lejos como para excluirme de la boda. Según él, ella misma había admitido seguir repitiendo la mentira de que yo era un mal padre que arruinó la boda de su hijo, hasta que Sofía expuso la verdad delante de todos. Después de eso, el matrimonio de Lucas y Sofía empeoró rápidamente. Cuando Sofía enfrentó a Carla y dejó todo al descubierto, Lucas discutió con ella y le exigió que se disculpara con su madre. Sofía se negó. En cambio, acusó directamente a Carla de estar arruinando su matrimonio. Desde que Sofía se mudó con sus padres, Lucas ni siquiera ha intentado traerla de vuelta. Carla, por su parte, le está diciendo que no se ablande. Que se mantenga firme. Que Sofía volverá tarde o temprano. Simón también contó que la escuchó manipular a Lucas, empujándolo a considerar el divorcio. Según Carla, Sofía estaba bajo mi influencia. Ella cree que yo he llenado la cabeza de mis hijos con mentiras sobre su abandono. Cuando leí eso, solo pensé una cosa. Bueno, si he mentido, ¿cuál es la verdad entonces? ¿Cómo es que mis hijos terminaron viviendo conmigo? ¿Dónde estaba ella todo ese tiempo? Honestamente, leer ese correo me dejó una sensación amarga. Sentí que Carla quiere tener más importancia en mi vida de la que realmente tiene. Y, lejos de suavizar mis sentimientos, todo esto solo ha hecho que la deteste aún más. Especialmente después de haber puesto a mi propio hijo en mi contra. No soy yo quien está haciendo que todo gire alrededor de mí. Es ella. Ella es la que está provocando todo esto y arruinando la vida de su hijo. Estoy enojado con Lucas. Pensé que lo había criado mejor que esto. Pero ver a Sofía sufrir por conflictos familiares es lo que más me duele. Porque ella es otra víctima más de mi exesposa y de sus manipulaciones. Ojalá pudiera hacer algo para arreglar todo esto, pero no quiero involucrarme más. Además, no sé qué sentido tendría.
No es como si mi hijo fuera a escucharme ahora, y tampoco sé qué futuro puede tener un matrimonio cuando uno de los dos está siendo manipulado por una madre tóxica, como es el caso de Lucas. Por el momento, voy a mantenerme al margen y centrarme en mi propio bienestar. Mi exesposa quería arruinar mi paz mental, pero no voy a darle esa satisfacción. Que enfrente las consecuencias de su propia locura. Sé exactamente por qué Carla está tan celosa de mí. Hace unos meses empecé a salir con una mujer, después de que mis hijos se independizaron y pude volver a enfocarme en mí mismo. En realidad, la he estado viendo desde hace más de un año, pero solo hace unos meses formalizamos la relación. No pensé que eso fuera a afectarle a Carla. Quiero decir, ella ha estado fuera de mi vida desde hace muchísimo tiempo. Ya tiene pareja. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Hasta ahora, habíamos mantenido una relación relativamente normal, dadas las circunstancias. O eso creía. Estoy saliendo con una mujer joven, de 35 años, y Carla lo considera humillante y repugnante. Pero todos sabemos lo que realmente pasa, está celosa. No soporta la idea de que yo pueda tener a alguien en mi vida. De que esté feliz, tranquilo y en paz. Y antes de que se pregunten cómo sé todo esto, fue Sofía quien me lo contó. Ella me dijo que Carla habla de mi novia constantemente, que comenta sobre mi vida más de lo que debería y que no puede dejar el tema. Cualquiera que escuche esas conversaciones se daría cuenta de lo evidente. ¿No es curioso saber que tu exesposa está obsesionada contigo? Actualización 3. Hoy se cumple un año. Lucas y Sofía deberían haber estado celebrando su primer aniversario de matrimonio. Sin embargo, en lugar de eso, están atravesando un proceso de divorcio. La razón es simple, Carla se niega a salir de sus vidas. Siguió envenenando a Lucas, no solo contra mí, sino también contra su esposa y contra Mateo. Lo fue aislando poco a poco, alimentándolo con mentiras. Le decía que yo había sido un esposo ausente, que la trataba mal, y que por eso ella se había visto obligada a irse. Y Lucas, por supuesto, se creyó todo. Después de hablar conmigo, Sofía volvió a la casa de Lucas con la intención de intentar salvar su matrimonio. Quería hacerlo funcionar. Lamentablemente, no lo lograron. La influencia de Carla era constante, invasiva y asfixiante. Se presentaba en el trabajo de Lucas, almorzaba con él, lo acompañaba de regreso a casa, llevaba comida para llevar de paso e insistía en cenar con ellos. Una y otra vez. Lucas no lo veía como un problema. Para él, su madre solo le quitaba unas pocas horas a la semana, así que no le daba importancia. Para Sofía, en cambio, sí lo era. Sentía que esos momentos que deberían haber sido privados estaban constantemente invadidos. Se sentía invisible, relegada a un segundo plano en la vida de su esposo, mientras él corría detrás de Carla buscando su aprobación. Intentó aguantar. Lo intentó de verdad. Pero llegó un punto en el que no pudo más. Decidió terminar el matrimonio porque no podía pasar su vida con alguien tan emocionalmente ciego. En sus propias palabras, Lucas estaba demasiado ocupado intentando obtener la validación de una madre ausente como para ver con claridad todo lo demás. Más adelante, Mateo también intentó hacerlo entrar en razón. Habló con él, trató de abrirle los ojos. Pero Lucas lo rechazó de inmediato, acusándolo de ser un odiador de madres y diciendo que estaba bajo mi influencia. Lucas me culpó de todo. Dijo que yo era la razón por la que Carla los había dejado y que su infancia estaba arruinada por mi culpa. Eso me dolió profundamente. Sentí que no había logrado criarlo de la manera correcta. Hice todo lo que pude, di lo mejor de mí, y aún así, parece que no fue suficiente. En algún punto, fallé. Mientras él seguía intentando destruirme emocionalmente, me enteré de otra cosa. Simón se había separado de Carla. Según su propia versión, ella se había vuelto demasiado tóxica y ya no podía soportarlo. Carla se obsesionó tanto con Lucas que intentaba darle todo el tiempo y el amor que le había negado cuando era niño. Nunca entendió que él ya no era un niño. Ni que no se pueden reparar años de abandono de esa manera. Carla es una madre fracasada. Una esposa fracasada. Y ahora, también una amante fracasada. No hay nada que pueda hacer para deshacer el daño que causó. En cuanto a mí, no tengo prisa con mi relación. Con mi novia estamos yendo despacio, paso a paso. Ella se mudó conmigo recientemente y la estamos pasando muy bien juntos. Mateo ya la ha visto un par de veces y no ha señalado ninguna bandera roja.
Creo que mis hijos ya son adultos y no deberían sentirse incómodos por el hecho de que yo tenga pareja. Y Carla, que se mantenga bien lejos. Honestamente, me da igual. Actualización 4. Alguien mencionó en mi publicación anterior que Carla destruyó 3 matrimonios, 2 de los cuales eran suyos. Y creo que todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas. Aún podría aumentar esa cifra. Pero, por ahora, sí. Los 3 matrimonios están terminados. El de Carla con su esposo. El de Lucas con Sofía. Y el mío, que terminó hace mucho tiempo. Ambos divorcios recientes se resolvieron sin demasiados contratiempos legales, aunque tanto Lucas como Carla intentaron detenerlos por todos los medios posibles. No lo lograron. No pudieron convencer a sus respectivas parejas de seguir atrapadas en esa relación tóxica que existe entre ellos dos. Estoy feliz por Sofía. Y lo digo con total sinceridad. Como mencioné en mi primera publicación, me había alegrado cuando Lucas se casó con ella, porque era una excelente nuera. Pero ahora estoy feliz por una razón distinta, porque sé que ella merece ser feliz, y no al lado de alguien que terminó convirtiéndose en una versión de Carla. Esto, aunque doloroso, es mejor que pasar por lo que yo pasé. En cuanto a Simón, no tengo demasiado que decir. Nadie merece estar casado con mi exesposa, pero tampoco puedo decir que Simón fuera alguien que me cayera particularmente bien. Algo que dice mucho de Sofía es que incluso se ofreció a devolverme el dinero que no pude recuperar de la boda. Le dije la verdad. No era su culpa. Fue culpa de mi hijo. Pero son esos pequeños detalles, que no voy a enumerar aquí, los que siempre me hicieron pensar que Sofía habría sido una gran esposa para Lucas. Es una lástima que él haya decidido arruinar todo eso por su madre. Una mujer que no se parece en nada a Sofía y por la que, sinceramente, no vale la pena sacrificar absolutamente nada. Por lo que me ha llegado, Carla se ha distanciado de Lucas. Al parecer, lo resiente, porque cree que él arruinó su matrimonio con Simón. Por extraño que suene, creo que Lucas tampoco siente lo mismo por su madre ahora. Y eso también dice mucho. De Carla no sé demasiado en este momento. Todo esto la ha mantenido alejada y, sinceramente, le agradezco a Dios que la haya puesto lejos de mi vida. Lucas, en cambio, es diferente. No hace mucho, se puso en contacto conmigo para intentar arreglar las cosas. Quería tener una conversación de padre a hijo. Quería aclarar el aire, como él lo llamó. Pero aquí está el problema. No me interesa arreglar nada. Hice lo que tenía que hacer como padre. Y más aún, como padre soltero. Sacrifiqué mucho por él y por su hermano. Tal vez no fui el mejor padre del mundo, pero nadie me entrenó para criar a 2 hijos solo después de que tu esposa te abandona. Hice lo mejor que pude. Quizás no fue suficiente. Quizás no había forma de evitar todo esto. No lo sé. Lo que sí sé es que ahora él es un adulto. Y ya no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad criarlo a esta edad. Y tampoco es mi responsabilidad hacer las paces con él. Después de eso, Lucas llamó a su hermano Mateo para pedirle que hablara conmigo y que intentara suavizar las cosas entre nosotros. Mateo le respondió que iba a respetar mi decisión. Que, si yo no quería hablar con Lucas, eso estaba bien para él. La reacción de Lucas fue llamarlo el hijo dorado. El preferido. Dijo que por eso yo había elegido a Mateo antes que a él. Que por eso había preferido a su madre antes que a mí. Mateo no tuvo una respuesta inmediata para eso. Pero cuando me lo contó, lo único que pude hacer fue reírme. Es curioso que hable de un hijo preferido cuando pagué la universidad de ambos y también financié su boda. Y no digo que no vaya a pagar la boda de Mateo cuando llegue el momento. Pero si Mateo fuera realmente mi favorito, habría ahorrado todo ese dinero solo para él. Eso es lo que he visto en mi entorno cuando unos padres realmente tienen preferencias claras entre sus hijos. Sinceramente, no creo que Lucas crea de verdad lo que dijo. Pero está dolido. Y cuando alguien está herido, a veces dice cualquier cosa con tal de no quedarse en silencio. Actualización 5. No esperaba volver a escribir aquí, pero siento que este es el cierre que necesitaba, tanto para ustedes como para mí. Han pasado varios meses desde la última actualización. El ruido se ha calmado. Las llamadas cesaron. Los mensajes dejaron de llegar. Y, por primera vez en mucho tiempo, he tenido espacio para pensar con claridad. Lucas no volvió a insistir.
Después de que Mateo se negara a interceder y de que yo mantuviera mi postura, entendió, o decidió aceptar, que no iba a obtener de mí la reconciliación que buscaba. No hubo una gran conversación final, ni disculpas dramáticas, ni un momento de redención. Solo silencio. Y, sorprendentemente, ese silencio me trajo paz. Mateo sigue en contacto conmigo. Nuestra relación es tranquila, honesta y sin tensiones. No hablamos de su hermano a menos que sea necesario, y cuando lo hacemos, no hay rencor, solo una aceptación triste de lo que es. Él ha sido muy claro conmigo, no piensa elegir bandos, pero tampoco va a permitir que nadie distorsione la realidad de lo que vivimos. Y eso, para mí, es suficiente. Sofía está bien. Hemos hablado un par de veces desde la última vez que la vi. Ha seguido adelante, está reconstruyendo su vida y, aunque lo ocurrido la marcó, también le abrió los ojos a tiempo. Me alegra saber que no está repitiendo patrones ni justificando comportamientos que nunca debieron normalizarse. En cuanto a Carla, no sé mucho. Y, honestamente, así lo prefiero. Lo poco que llega a mis oídos confirma algo que ya sabía: las personas que viven alimentándose del conflicto terminan quedándose solas con él. No me alegra su situación, pero tampoco me duele. He pasado demasiado tiempo cargando culpas que no me pertenecían. Preguntándome qué hice mal, qué pude haber hecho mejor, que fallé como padre. Y aunque sigo creyendo que ningún padre es perfecto, también entendí algo importante. Crié a mis hijos con lo que tenía. Con lo que sabía. Con lo que pude. Estuve ahí cuando importaba. Me quedé cuando fue más fácil irse. Elegí la responsabilidad cuando otros eligieron huir. Y eso no lo borra nadie, por más historias que quieran reescribirse. Hoy estoy enfocado en mi vida. En mi relación. En mi tranquilidad. Ya no necesito justificarme ni demostrar nada. No busco que me entiendan ni que me perdonen. Solo necesitaba soltar. Si algo aprendí de todo esto es que no siempre hay finales felices, pero sí hay finales necesarios. Y este, para mí, lo es. Gracias a quienes leyeron. Gracias a quienes vieron lo que yo tardé años en aceptar. Y, sobre todo, gracias por escuchar. Antes de irnos, quiero agradecerte de verdad por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te quedaste hasta aquí, es porque este tipo de historias realmente te atrapan y eso significa mucho para el canal. Aquí narramos historias reales de Reddit, con drama, decisiones difíciles y situaciones que dejan pensando mucho después de que terminan. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Subimos historias nuevas con frecuencia. Déjame un like si esta historia te gustó o te impactó. Y cuéntame en los comentarios qué opinas, siempre leo lo que escriben. Gracias por apoyar el canal y por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.